Vamos a ver, buenas tardes para los que apenas están escuchando la grabación. Vamos a ver el tema 4 del bloque 3, que se llama Lo que Dios espera de un servidor. Lo que Dios espera de un servidor. Déjenme ver qué horas son porque, ay, a ver. Luego me voy. Lo que Dios espera de un servidor. En 1 Corintios 12, del 27 al 28, dice: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Esta es otra versión. Ahorita estoy viendo, no tengo aquí escrito cuál versión es, pero es que a uno constituyó apóstoles, profetas, maestros, ¿sí? 1 Corintios 12, 27 a 28. Entonces, ¿en qué don opera el ministerio de la iglesia infantil o de la escuela dominical? Pues de maestros, ¿verdad? Todos, pues es enseñar. Entonces, vamos a ver lo que significa maestro, pero en esta parte de la Biblia. Maestro es didáscalos, así como se escucha, no sé si se pronuncia así, pero así, didáscalos. ¿A qué le suena didáscalos? Parece como didáctico, algo así, ¿verdad? Didáscalos, que es una raíz griega, que significa instructor, doctor, padre de familia. Un maestro es un instructor que tiene una didáctica, que enseña. Todos los que somos papás somos maestros y debemos de tener la capacidad de instruir. El hecho de que un padre no quiera ser maestro de su hijo está rechazando algo que Dios le dio. No sé si a ustedes les ha tocado oír que una mamá dice: ay no, yo desde que los niños cumplieron 40 días los metí a la guardería para que les enseñen. Y yo conozco personas que han hecho eso. No digo que esté mal llevarlos a la guardería porque pues trabajan y a veces pues uno necesita y más en las ciudades muy grandes, de repente pues hay muchas guarderías y pues las personas se apoyan. Pero imagínense que la mamá lleva a ese niño desde las 7 de la mañana y lo recoge a las 8 de la noche. Pobre niño, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, ¿de quién es? De nosotros como papás, ¿sí? Nadie más. Aquí creo que hay varias maestras, la mayoría son maestras, pero ¿quién le va a enseñar a su hijo los modales? ¿Quién le va a enseñar a su hijo a comportarse en el salón? ¿Y qué hacen los papás? ¿Qué te está enseñando el maestro? ¿Por qué? Porque le pasan la responsabilidad al maestro de cosas que tienen que enseñarles en su casa, ¿sí? Ustedes como maestros pues les enseñan lo que es matemáticas, la materia que cada quien les dé, pero la responsabilidad principal de nosotros como papás pues es enseñarles todo a nuestros hijos, cómo comportarse en la mesa y todo eso. Pero ahora, ¿para qué hay maestros en la iglesia? La enseñanza es una forma de crecimiento para que adquieran madurez. Y ahora volvemos con la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad principal de enseñarles Biblia a los niños? De los papás, ¿sí? El papá como sacerdote del hogar, a veces casi las mamás somos pues porque pasamos mucho tiempo, pero el papá es responsable de enseñar a la esposa, de enseñar a los hijos, y la mamá pues es ayudante, porque que somos ayuda idónea, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces la mamá está enseñando al hijo
y le enseña algo el papá y le dice, no, tú no le digas nada. Imagínense, si la responsabilidad primero es del papá. Entonces, la principal responsabilidad de nosotros como padres es enseñarles, y sobre todo cristianos, todo a nuestros hijos, la Biblia. La iglesia es una ayuda, es un complemento que les va a ayudar que adquieran madurez, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había comentado que hay niños que solamente escuchan enseñanzas de la Biblia aquí en la iglesia? Muchos. Ustedes como maestras de la escuela del dominical o los miércoles, ustedes se dan cuenta de los niños. No, yo no. O que leíste la Biblia, no. Y luego también se dan cuenta de los niños que tienen instrucción en su casa. No, ese niño sabe bien mucho. ¿Por qué? Pues porque sus papás les enseñan, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que nosotros nos preparemos y que sepamos qué es lo que espera el Señor de nosotros para poderles enseñar bien, porque siempre debemos de tener en nuestra mente que tal vez sea lo único que van a escuchar los niños en todas, hasta que crezcan. Por eso, cuando los niños crecen, muchos, ¿qué pasa? Se van de la iglesia, nada más aguantan en lo que están chiquitos, y lo hemos visto. Yo lo he visto desde que yo empecé a los 15 años en la iglesia, y muchos de los que estaban chiquitos que les dimos clases son contaditos los que ahorita siguieron en el camino del Señor, y eso da tristeza. Entonces, de todos modos, nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Vamos a ver el punto número 1. El punto número 1 de lo que Dios espera de un servidor es que sepa ministrar bajo cobertura, diagonal, autoridad. Debe de ser observador, debe de seguir indicaciones y debe de ser obediente. Entonces debe de ministrar bajo cobertura o bajo autoridad, debe ser observador, seguir indicaciones, ser obediente. La autoridad sí puede ver cosas que uno como individuo no las puede ver. Habla de un cuidado, de una protección. Tienes que aprender a ministrar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque, como siempre les he dicho, la responsabilidad principal en la iglesia, ¿de quién es? Del pastor. O en este caso, pues del pastor, pero ya de ahí en más los maestros, los líderes que enseñan, es la responsabilidad principal. Y él le va a dar cuentas. Entonces nosotros debemos de trabajar bajo esa autoridad. No podemos enseñar lo que nosotros queramos, aunque esté bien, porque debemos de ser obedientes. Siempre y cuando, y aclarando, siempre y cuando no transgreda los principios bíblicos, ¿sí? O sea, eso es que, o sea, no porque, por ejemplo, si yo que vengo de otra iglesia o no sé cuántas personas de aquí, ¿ustedes todo el tiempo han estado en esta congregación? ¿Usted, hermana? ¿Sí? No. Pero, por ejemplo, nos vamos a poner de ejemplo. Nosotros no vamos a enseñar nada que no sea autorizado por los pastores. En este caso, pues la hermana Yoli es la que nos dice, esto sí, esto no, hazle así, hazle asado. ¿Y por qué? A veces muchas cosas no son simplemente nada más porque sean malas o porque hay que respetar y ser obedientes. ¿Por qué? Porque ellos conocen el contexto de muchas cosas. Ellos conocen el contexto de aún de las personas y nosotros no. ¿Por qué se ponen ciertas cosas? Bueno, es que ellos conocen, se va a tomar esta decisión en este problema. A veces nosotros decimos, ¿pero por qué? Porque no conocemos el contexto y nosotros lo único que debemos de hacer es orar para que Dios les dé sabiduría al pastor, a los líderes, para que puedan tomar ciertas decisiones. Eso se ha visto aún, por ejemplo, en la disciplina en la iglesia, cuando a una persona la sientan, no sé cómo le digan aquí, pero bueno, la sientan en la banca porque va a ser disciplinada porque pasó algún problema.
Aún en eso a veces ¡ay, es injusto! Bueno, a veces también nosotros no conocemos el contexto, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de aprender a ministrar, en este caso, en la escuela dominical, en las clases dominicales, en los alcances, bajo la autoridad. Por ejemplo, en su alcance han de tener algún responsable, ¿sí? El responsable, y todos enseñan, y todos debemos enseñar bajo esos lineamientos. En Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La palabra sométase indica obedecer, estar sujeto y sumiso. Pero como el mundo nos enseña que la sumisión es como que no podemos decir nada, ¿verdad? Así como que, ay, no, debemos de quitarnos de nuestra mente la sumisión que el mundo dice, ¿verdad? Porque entendemos que la sumisión, bueno, va enfocada en algo, no nada más es, yo no digo nada, yo no hago nada, no, es estar sujeto. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros empezamos a ir a los alcances, el pastor Basilio nos dijo: no le den ropa y no les den cosas a los hermanos, y hagan una lista, pues porque nosotros nunca lo habíamos hecho. Tal vez ustedes dicen, sí, ya lo sabemos porque ustedes aquí, pero para nosotros era algo nuevo. Entonces, yo de repente no entendía y decía, pero yo de todos modos observaba. Entonces, en una ocasión, fueron algunas hermanas con nosotros y nosotros decíamos, no hay que llevar, porque nos decía, no les lleven tan seguido cosas a regalar, porque luego no tienen que ver cuando les dan. A mi esposo le dijo, debes de tener cuidado cuando les den las despensas, y le dio las instrucciones. Entonces nosotros llevamos una vez ropa, está bien, y luego volvimos a ir, y en esa vez nos acompañó una hermana y dijo, yo quiero dar ropa, órale. Pero yo ya había dado, pero pues ya me dio pena. Dije, bueno, que de una bolsita. No, se dieron las 2 bolsas. Y yo le dije, y ella me dijo, para la próxima semana voy a volver a traer ropa. Y le dije, no, hermana, ya no. ¿Por qué? Porque yo ya sabía esa instrucción. Entonces le dije, no, hermana, ya no voy a traer ropa. No hay que traer, porque el pastor nos dijo que no. Pues en la semana, la hermana se fue solita con otra hermana a llevar ropa para allá. Entonces, yo le expliqué por qué, pero eso nos ocasionó un problema a nosotros en el grupo de allá. Porque, pues nomás llegó, ella no lo hizo, yo no estoy hablando mal de la hermana, ni le estoy evidenciando, ni tampoco les voy a decir quién es, ni nada de eso. Simplemente yo quiero que se vea el punto en que, primero, en que no se atendió una instrucción tan sencilla. No da ropa. A veces nosotros no entendemos las razones. Por eso es bueno que cuando nosotros, por ejemplo, si la hermana Elena va a hacer un grupo nuevo de alcance, tiene que preparar al grupo con el que ella está y darle instrucciones, porque a veces eso nos va a ayudar siempre a evitar muchos problemas. Bueno, se hizo un problema por X razones, no, ella lo hizo de corazón, y eso también, pues no se le quita, ¿no? Porque ella quiso, pero el corazón de cierta hermana de allá es la que se puso, que porque traían, que le tienen que avisar, que porque a mí me tienen que avisar cuando traigan, y empezó el problema ahí, que porque que le tienen que avisar, pero ella iba nada más como si yo ahorita me voy a una colonia con ustedes a repartir ropa. ¿A quién le tenemos que avisar? Pues a nadie, ¿no? Si queremos llevar. Pero se hizo un problema. Entonces ya dije, Dios mío, tengo que enseñarle. No puedo dejar pasar eso, porque al rato ella tiene que aprender a sujetarse. Y no porque se quiera que se haga lo que yo quiero, sino porque es una instrucción que ya el pastor nos había dado a nosotros. Entonces ya cuando ya después se hizo todo el problema, yo no supe, hasta después me enteré, y ya después le dije, mira, hermana, todos vamos a aprender. Yo estoy aprendiendo y usted va a aprender a que si nos dicen una instrucción es por algo, aunque nosotros no sepamos. Y dice, sí, reconozco que desobedecí y ocasioné un problema, discúlpame. O sea, también la hermana tuvo una buena actitud,
Pero nos hubiéramos ahorrado mucho si ella hubiera obedecido, porque la palabra es obediencia, ¿sí? Con algo que dice, ay, pues por una ropa. Pero esas cosas, por a causa también del corazón de algunas personas, se puede ocasionar un problema muy grande. Entonces, aquí pues de repente les toca organizar algo. Siempre yo tengo la costumbre, yo digo, ay, yo creo que a mi líder la ha de enfadar porque soy muy preguntona. Yo prefiero preguntar y que me digan, porque estoy acostumbrada a que me den instrucciones y en base a esas instrucciones yo actúo. Y si no me dicen nada, pues me siento, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque entonces sé que me arriesgo a equivocarme porque pues no tengo una instrucción. Entonces es muy importante que ustedes como maestras aprendan a dar instrucciones a sus hijos primero. ¿O cuántas veces les ha pasado que regañan a sus hijos? Pero es que yo no sabía, porque a veces los regañamos, pero no les dimos una instrucción, entonces ellos lo hacen como ellos pueden. Tenemos que aprender a dar instrucciones a los niños, pero también hacerles ver que deben de cumplir esas instrucciones igual nosotros, ¿sí? Entonces, es mejor preguntar. Yo si algo no estoy segura, prefiero que me digan preguntona a después meterme en un problema grande por algo que, pues, por ignorancia, ¿sí? Entonces, ¿sí quedó el punto claro? Es bien importante eso, el saber ministrar bajo cobertura. Muy, muy importante. Y también, yo sé que a veces como personas va a haber cosas que no nos van a gustar. Pero, para eso, voy directamente con, por ejemplo, si, oye, Michelle, mira, yo no me siento conforme con esto. Y hablarlo directamente con el líder. Y arreglarlo y que ellos ya nos expliquen, porque a veces necesitamos, no es que necesitemos explicaciones, simplemente a veces también nosotros queremos entender, para nosotros aprender. Yo lo hago siempre, yo pregunto porque yo quiero aprender, no porque quiera que me digan, no, es que, o sea, como a los niños, no, te tengo que estar dando explicaciones, tú tienes que hacer esto. No es por eso, sino por aprender. Y por cuidar, porque si yo tengo algo y no estoy conforme y luego me voy con Chío y luego me voy con la hermana y les estoy diciendo a todos, la regué a la pólvora y ya todos al rato, en contra de Michelle, porque yo no fui prudente, porque ya hice murmuración y porque ya hice chismes también. Entonces siempre es mejor directamente con la persona y explicar, preguntarle si no estamos conformes en algo. Y también aprender a que muchas veces vamos a hacer las cosas aunque no nos gusten, porque no se puede dar gusto a todas, no se puede, es imposible, o sea, no, por más, y entre más crece el grupo está peor, porque pues no podemos darle gusto a todos, sería muy desgastante. Como imagínense el pastor que les quisiera dar gusto a todos, no hombre, pues ¿cuándo? Se la va a vivir en eso, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto hay que saber trabajar bajo la autoridad de nuestro pastor o de nuestro líder inmediato. En el número 2, que sea responsable. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Ser responsable implica que si vas a faltar, tengo que pedir permiso, ¿me das permiso a faltar? No, avisar y dejar a un suplente. ¿Sí? Sí, ya sabemos que perdón, que si vamos a faltar, hay veces que hay faltas en las cuales son de imprevisto, que por ejemplo amanecí mal, me sentí mal o se descompuso el carro, no sé, hay cosas que se salen de nuestras manos. Pero si ustedes saben que hoy es, ¿qué día es? Viernes, y para el próximo domingo no van a estar, pues hacerlo con tiempo, para que así el suplente se pueda preparar y no hacerles como una comida rápida. Hay que le den lo que alcancen.
Hay que les den lo que puedan, porque no, acuérdense que no estamos haciendo las cosas para nosotros mismos, sino para Dios. Entonces, aunque seamos suplentes y todo, debemos de ser responsables. También debemos de ser fieles. Fieles dice pistos, del griego, que significa digno de confianza, confiable, confiado, fiel, crear, fidedigno, creyente y verdad. Son algunas de las definiciones de la palabra fieles. Hombres fieles. También es ser fiel a Dios, porque en lo poco que somos fieles, en lo mucho que dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si no somos fieles en lo poquito, no vamos a ser fieles en lo mucho. Y parte también de esa responsabilidad es que seamos idóneos para enseñar. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra idóneo? Pero sí entienden la palabra, porque a veces le entiendo la palabra, pero no sé cómo explicarla. Idóneo. Sí, o sea, como adecuado. Que pueda enseñar. Competente. Fíjense las palabras que utiliza. Amplio en cantidad. Digno. Suficiente. Llegar, venir y estar presente. Sí, eso es parte de ser responsable. Debe de tener tema extenso. Eso no significa que les van a dar a los niños una enseñanza de 1 hora, pobrecitos, porque no van a aguantar, ¿verdad? Idóneos para enseñar. Como los dones, Dios los reparte a cada quien como Él le place. No son así como que, ay, a mí me gustaría. ¿Cuántos han dicho, a mí me gustaría ser esto? Pero pues nos gustaría, ¿verdad? Al final de cuentas, Dios le plació que nosotros podamos hacer las cosas, ciertas cosas. Escucho un pastor que dice, yo quería ser evangelista. Y yo decía, ay, yo quiero ser evangelista. Pero Dios le dio el de ser pastor. Y pues aunque él quiera, pues no va a ser lo que él quiera, ¿verdad? Va a ser lo que Dios le dio. Entonces nosotros debemos de ser idóneos para enseñar. ¿Y qué implica en esa responsabilidad? Y es bien importante. Para ser idóneos para enseñar, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Estudiar. Leer la Biblia. Tomar cursos bíblicos. ¿Sí? Y el estudiar implica muchas cosas, ¿verdad? A veces hasta tener ahorita ya con el celular, pues una palabra que no entiendo y la investigo. Pero ahora que nos fuimos a Jalisco, preparé mi caja con mi diccionario bíblico, con mi libro de no sé qué y mi libro. Yo decía, ay, no los quiero dejar porque esos me sirven a mí para estudiar y para preparar mis clases. Aunque lo pueda ver en internet, a mí no me gusta casi meterme mucho al internet porque hay veces que necesito saber si es confiable la fuente, ver en dónde viene esto. Entonces yo prefiero tener el libro así, mi diccionario bíblico, mi libro de esto, mi libro los que ya sé que puedo utilizar, que son confiables, y ya de en base también a eso. Ahora, número 3. Sí, todos los puntos que di, estos son parte de ser responsable. Okay. El número 3 es que sea puntual, que también es ser responsable, ¿verdad? Puntual no es llegar a la hora, sino antes de la hora. Por disciplina, por respeto y por ejemplo. Imagínense que yo les estoy diciendo que hay que llegar temprano y yo siempre llego a las 5:30. Pues no me van a creer, ¿verdad? Pues no les estoy dando un ejemplo.
Como maestros, esto va implícito en el reglamento. No sé cómo lo vayan a acomodar la hermana Yoli junto con las líderes de los niños, pero se los pongo como ejemplo. Un maestro, cuando te toca la clase, tienes que estar mínimo 30 minutos antes en el salón. ¿Por qué? Aquí pues es diferente, o sea, yo sé que cada iglesia es diferente y no lo digo que tiene que ser como, ay, así tiene que ser, no, pero fíjense, casi siempre llegamos todos allá y luego se acaba y nos venimos para acá, pero traemos material y hay veces que ya están aquí y les digo porque también a mí me ha pasado y ahí estás sacando las cosas y si tienes que pegar algo y ahí andas, no. Por eso es bueno que si ustedes saben que les toca dar clases media hora antes, eso ya es personal, o sea, si no es como un reglamento, ya es una también actitud responsable personal en decir, me voy a ir tanto tiempo para antes de que empiece el servicio, yo ya tengo listo mi material, tengo acomodado todo para cuando lleguen los niños aprovechar el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, hay iglesias que los niños entran desde que empieza el servicio, los niños pasan a los salones, les dan alabanza. A veces nosotros lo que hacíamos, por ejemplo, llegaban, todos los niños, los únicos que no entraban eran los niños como de 7 años en adelante, como 8 a 12, más o menos. Entonces ellos se quedaban allá, nomás de los de 7 para abajo, u 8, no me acuerdo bien, pero era para abajo, se quedaban ya, entonces ya los juntábamos en un salón y les hacíamos la alabanza con mímicas, con todo, y ya en cierto tiempo les dábamos agua, todo, entonces ya cuando pasaban, entonces ya se iban todos a sus salones, ya cuando pasaba la alabanza, y así era y por ejemplo, en una iglesia, en otra iglesia, los niños entraban a la alabanza, pero los niños tenían su lugar especial, había sillitas adelante, pero los maestros, estaba un maestro aquí, un maestro acá y un maestro acá, y los niños ahí. Al principio fue un relajo porque los niños se distraían, pero ya después los niños se acostumbraron. Y no, los niños levantaban sus manos, cantaban y todo. Y ya, si algún niño que quería agua, que quería ir al baño, el maestro lo agarraba y atrás había otro maestro. Entonces iba, lo dejaba con el maestro, se regresaba y el otro maestro lo llevaba al baño. Nunca andaban solitos, siempre así. Entonces, y ya cuando pasaban, ya pasaban todos a su salón. Pero todos el salón ya estaba listo. Desde media hora antes ya ponían y sus cosas y todo limpio. Ahora, luego vamos a ver eso de lo de la limpieza de los salones. El número 4, que se interese y participe en su formación ministerial. Que se interese y participe en su formación ministerial. Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Ay, no me tengo eso. Proverbios 2:1. Debemos de reconocer que nos hace falta aprender más. No lo sabemos todo. No somos la última Coca-Cola del desierto. Yo no sé por qué dicen Coca, pero no somos la última Coca-Cola del desierto. Todos nunca vamos a poder aprender al máximo. Así como, ya. Ahorita aquí ya. Soy el más sabio del mundo, o soy la mujer más sabia. No. Siempre, claro, hay personas que saben más que nosotros, hay personas que saben menos, pero ni el que sabe más debe de hacer menos a los demás, ni el que sabe menos también sentirse menos, porque todos vamos a aprender de todos. Siempre, aún de los niños vamos a aprender, y mucho. Hay veces que ellos mismos dan respuestas que dice uno, ay Dios, no lo había pensado de esa manera. Entonces, siempre debemos de tener ese interés, y se dan cuenta. Cuando nos llegaba a pasar, por ejemplo, que vamos a una congregación y, este curso se va a dar, no ocupamos, así estamos bien. Yo lo he escuchado, no digo que aquí, en otro lugar del mundo. Yo no lo necesito. Estamos bien, así como estamos bien. O sea,
¿qué está pasando ahí? Ahí está pasando algo. O también si un maestro, oye, tienes que, mira, estudia esto, ya te dejé esta tarea, y no lo hacen, entonces, ¿qué es lo que en realidad están enseñando? Imagínense, como les digo, la lectura bíblica, ¿para qué la hacemos? Es un hábito, ¿verdad? Porque hay maestros que no leen la Biblia. Y sobre todo a veces los jóvenes se les hace más, si nosotros nos cuesta trabajo, pero hay maestros, pueden ser que no, nomás agarran la Biblia así como nomás para ver, pero no la leen. Entonces, ¿qué van a enseñar? Es muy importante que estemos participando siempre en la formación ministerial. ¿Y qué entra en la formación ministerial? Pues si hay un curso bíblico. Yo sé también que hay veces no se puede, porque a mí me llegó a pasar que yo quería tomar tal curso en la iglesia, y por mis horarios se me cruzaban y no podía, hasta que ya Dios me permitió tomarlo, porque también a veces nomás uno se llena de lo que hemos hablado, llenarnos de actividades, pero siempre con sabiduría. No es nomás llenarse por llenarse, sino con la guianza de Dios. Ahora, el número 5 es que tengas iniciativa y seas activo. Número 5, que tengas iniciativa y seas activo, dinámico o dinámica. Sabemos que dinámico abarca dinámico. No vamos a caer en lo que quieren ahorita de que, ay, no, tenemos que especificar dinámica o dinámico, ¿verdad? Y aporte de los dones y habilidades que Dios le ha dado. Que tengas iniciativa y seas activo, dinámico y aporte de los dones y habilidades que Dios le ha dado. En un grupo siempre no todos van a cantar. En un grupo no todos son buenos para las manualidades. Siempre hay uno que, la hermana que cocina bien, hasta hombres. Que, allá en la iglesia había, el pastor era el que hacía la comida a veces para la iglesia. ¿Sí? O sea, que los hombres hacen también ciertas cosas, o hay hermanos que eran maestros y hacen unas manualidades bien bonitas, bien creativos. Entonces, cada quien tiene sus habilidades y eso hay que ponerlo en práctica. Si Chio es súper buena para la computadora y sabe de programación, no, pues ella es la que nos ayuda a hacer, es la que nos ayuda a hacer los volantitos, no sé, los dibujos. Allá había una hermana que era la que se encargaba, como allá todas las clases las hacían, no las bajaban de ningún lado, las tenían que hacer. El dibujo, ella los hacía en la computadora y le ponía el versículo y yo decía, ay Dios, y tenían los dibujos también. Entonces yo lo único que sé es copio, pego y borro porque yo no sé, entonces y luego bien pixeleada. Pero bueno, a veces pues uno utiliza lo que uno tiene, ¿verdad? Pero entonces vamos a usar diferentes herramientas distintas y diversas. En ese aspecto de ser dinámico y activo, pues hay diferentes herramientas. Había una hermana que se llevaba su computadora y la clase le estaba dando y le daba, como eran poquitos niños chiquitos, así, y le daba así cuando estaba dando la clase, el visual lo traía en la computadora. Yo les llegué a poner hasta una pantalla porque y les iba dando la clase. Eso ya depende de cada quien. También, pues lo que les decía, visuales, dibujos, boletines, avisos, periódicos murales. Y que no se esperen a que les digan. Porque también muchas veces damos la clase y no les damos visuales. Y es bien importante que utilicemos visuales para los niños, siempre. Los visuales pueden abarcar cartulinas o, por ejemplo, como diferentes dibujos de lo que va pasando, o franelógrafos. Pues hay muchas cosas que se pueden utilizar. El pizarrón y un dibujo ahí, ¿verdad? Una bolita y así, ajá. Sí, eso ya eso es en lo que es ser activo y dinámico. Porque también si no lo hacemos, a veces también puede parecer que pues nos da flojera hacerlo. O a los niños siempre es mejor
hacer, o a veces hay, yo me acuerdo que la hacía con una, ¿cómo se llama? Un títere, o hacíamos títeres de deditos y hacíamos así como el escenario y así. Bueno, eso ya depende también del tema. Hay temas que sí se prestan y hay temas que no. Entonces, depende del tema. También el número 6, llevar a los niños a ser adoradores en espíritu y en verdad. Llevar a los niños a ser adoradores en espíritu y en verdad. El maestro debe de ser libre para levantar sus manos, para danzarle, para postrarse, etcétera. Sabemos que danzarle pues no es nomás así como, no, es con orden. Hay lugares en los que sí, hay iglesias en las que sí son así como que, ay Dios, ¿verdad? Como que se medio alocan. Pero por ejemplo, los jóvenes más, pues nosotros danzar podemos decir, ¿verdad? Ay, yo estoy danzando. Yo cuando estoy en la alabanza, yo siempre estoy así. Y de repente como que, y ya, y luego me acuerdo. ¿Mande? Y así de como de que, ay, nomás yo. Pero eso también a veces es parte de nuestra personalidad. Por lo menos, mientras no cause un desorden. Pero en este caso, yo, en lo personal, cuando yo les doy a los niños, a veces trato de ser, o sea, de como hacerlas como más exagerado, ¿no? No que parezca uno payaso tampoco, porque pues no se trata tampoco de hacer como un show, pero sí es de que, por ejemplo, vamos a hacer, pues los voy a hacer bien, y como las que hacemos nosotros, o que la de peces, ¿cuál es la de los peces? ¿Cómo lo? Peces, muchos peces. ¿Y los niños qué van a hacer? No, si con trabajo. Entonces los maestros siempre son los que deben de estar. Ándale, o sea, porque contagia. Eso contagia hasta uno, a mí. Hay personas que, y no nos debe de dar vergüenza tampoco. Y si nos da, pues nos la aguantamos. Entonces, ¿por qué? Porque debemos de hacer que los niños también sepan por qué levantamos las manos. Y si nosotros no sabemos por qué se levantan las manos, por qué nos debemos de postrar, también que canten la palabra de Dios, que se gocen en la presencia de Dios y que no estén así, porque si nosotros estamos así, ellos también van a estar así. Nosotros somos un ejemplo para nuestros hijos y para los niños también. Si al papá no le gusta el niño, su hijo también le va a dar vergüenza a veces. Entonces nosotros por eso debemos de llevar a esos niños a que sean adoradores en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad significa con el entendimiento, con pasión. Que sepamos por qué adoramos a Dios, pero también sabemos que adorar también es alabar, o sea, es aplaudir, pero también es vivir en obediencia. No nomás que digan, mi papá, porque luego los niños sí dicen, no, mi papá dice que Dios, pero allá hasta malas palabras dice. Y sí dicen los niños. Ajá, no, que mis papás se pelearon y mi mamá le dijo que se iba a morir y que le iba a decir. No, hombre, a veces se queda uno así, bien sorprendido. En 1 Corintios 12, del 4 a 6, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu, perdón, es el mismo. 1 Corintios 12, 4 a 6. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. No tenemos diferente Dios porque a Dios le plació que una cante y la otra no cante, no significa que a la otra la quiere más. No, es el mismo. Nada más que pues Dios nos repartió como Él quiso, ¿verdad? Ajá. Y hay veces que no lo hemos descubierto. Yo, me decían, como mis papás pues son maestros de primaria los dos, tú deberías estudiar maestra. Ay, no, yo no. Uy, no, hombre, yo no. Y yo ahorita digo, ay, yo hubiera estudiado, porque resulta que Dios me dio eso, pero yo no sabía. Yo no sabía, nunca yo me imaginé que fuera a hacer las coreografías de los niños.
en la iglesia. Yo decía, ¿cuándo? No. ¿Por qué? Porque pues ya después Dios nos va revelando y también nuestros líderes nos confirman ese don. Por ejemplo, yo las puedo ver a ustedes y yo puedo decir, Salomé tiene este don. Pero a veces ella no se puede dar cuenta, entonces por eso uno los va encaminando. ¿Sí? Entonces, pero Dios es el mismo. Hay diversidad. Lo malo ahorita también es que hay muchos excesos. También por eso ya los dones, esto, hay muchos excesos y por eso también a veces uno como que se cohíbe. Por ejemplo, eso de lo del danzar. Eso se ha limitado mucho porque hay muchos excesos y los excesos pues no son buenos. ¿Por qué? Porque ya entonces se sale del orden de Dios, ¿sí? Si nosotros investigamos sobre la danza, sabemos que no es igual como eran en los tiempos bíblicos que como es ahorita, ¿sí? Los judíos son muy reservados en ese aspecto, pero pues eran que han visto como unos turcos que hacen y que van, y quién sabe cómo le hacen con los pies, y van puros hombres, se fijan que ahí no están bailando. Bueno, en ese caso es como una fiesta, había celebraciones, sí, pero pues en su cultura, pero en nuestra cultura ahorita pues por los mismos excesos y la perversión, pues sí debemos de tener cuidado. Por eso yo cuando les decía a los jóvenes, aquí está Camila, que cuando les enseñaba lo de las coreografías les decía, no muevan la cadera, porque las mujeres pues por naturaleza somos sensuales, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado en los hombros. ¿Por qué? Pues porque a veces no lo sentimos y debemos de tener cuidado más que si les estamos enseñando un canto a los niños. Imagínense con un baile y todo de cadera, pues no, ¿verdad? Entonces en ese aspecto pues sí debemos de enseñarles también a los niños y más como, no, porque ahorita está tan feo la música en el mundo, el reggaetón horrible, o sea, lo que dicen las letras y los niños pues llegan a sus oídos. Una vez Miley estaba chiquita en el kinder y empezó a cantar una canción así. Yo, a ver, ¿cuál estás cantando? Y yo, y no, pues es que en el kinder llegaban y pues les ponían digo, yo me acuerdo que antes eran de Cricri por lo menos, o sea, así de que la marcha de Zacatecas y que le hacía uno así, no hombre, ahorita les pone el reggaetón, la cumbia y todo, y pues los niños, no, y me dice la maestra, ay señora, Miley es bien bailadora, y yo, y agarra el niño, está baile y yo, Dios mío, y le digo, y ya Miley, pero yo le tuve que enseñar, porque pues ella estaba en el kinder. No me voy así a asustar, como dicen allí en mi rancho, a persinarme. No, pues yo le tengo que enseñar. No, mira, mija, esa música no está bien, porque mira lo que dicen. Y entonces, pues tenemos que combatir eso, ¿verdad? Entonces, de eso también entra en nosotros enseñarles a los niños. Número 7. Ahí va lo que les decía. Que tengan su área preparada, limpia y ordenada. Gracias. Que tengan su área preparada, limpia y ordenada. La mugre habla de pecado. Limpiar habla de ser brillante, de no adulterado, limpio y purificado. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes cuando entraban al templo? Lavarse. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener limpio. No significa que vamos a decir, que al cabo los hermanos hacen el aseo, y no lo digo porque nosotros hagamos el aseo, ¿verdad? Sino, bueno, se hace el aseo, pero sabemos que aquí es un lugar de mucho polvo. Entonces, llegamos, por eso es a media hora antes, limpiamos los asientos, las cunas. Imagínense ¿a ustedes les gustaría cambiar a su bebé en un lugar en el que está lleno de tierra? La tierra tiene gérmenes, ¿sí? La tierra tiene bacterias, hay bichos que al rato los niños enfermos. O los juguetes. De hecho, esos juguetes, ¿desde cuándo les traigo ganas? Dije, luego voy a llegarles ahí, porque ya vamos por áreas. Los niños se los ponen en la boca.
Y los juguetes están bien llenos, o sea, hay que lavarlos, hay que quitar lo que esto, limpiarlos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener limpio. Dios ve. Y es parte también de demostrar un carácter. Cuando nosotros, ¿qué nos dice? Que cuando somos nuevas criaturas, que Dios nos da, o sea, que Dios nos viste. Porque cuando estábamos en el mundo era como si anduviéramos, imagínense a los que andan ahí en la calle. ¿Cómo andan? Con el pelo así sucio, la ropa sucia, oliendo a pipí. Entonces, así andábamos espiritualmente, ¿verdad? Pero Dios nos limpia. Dios siempre hay un orden, una limpieza. Yo siempre cuando trato de entender el orden, la limpieza, la disciplina de Dios, pienso en el tabernáculo. Pienso en las especificaciones. No de manera religiosa, sino que Dios quiere que seamos íntegros en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, ahorita me acordé, no así como de que, ay, voy a tirar esta basurita atrás de la banca, ¿verdad? A veces eso habla también de un corazón, o sea, hay veces que también en nuestra vida tratamos de esconder las cosas y eso habla de algo sucio en nosotros, pero Dios no ve todo. Hay un canto que me gusta que dice, he limpiado mis manos, he limpiado mis pies y tu nombre por siempre buscaré. O sea, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Que tenía que lavar, no me laves los pies, si no te dejan lavar los pies. Dice, el que ya es limpiado de todo ya nomás necesita lavarse los pies. Eso significa que nosotros como cristianos al caminar nos vamos a ensuciar. Porque no somos ya, seguimos siendo pecadores, pero ya no vivimos practicando el pecado, es diferente. Entonces también debemos de reflejar eso aquí, en las sillas, en todo el material, en todo lo que nosotros hacemos. Si ya está limpio, bueno, nomás le doy una sacudidita, le recojo, que no dejar, cosas, por ejemplo, se les dan galletitas a los niños. Debemos de considerar también eso, dejar limpia nuestra área. No porque alguien más haga el aseo, nosotros vamos a dejar. Es como quien tiene en su casa a alguien que le haga el quehacer. Yo tengo una cuñada que limpia casas, de casas así muy grandes. Dice, no hombre, esa señora nomás limpia. Cuando yo voy es la única vez que limpia. Que al cabo va a venir los trastes así, eso. ¿No? ¿Sí? Entonces, no importa que haya quien limpie, sea quien sea. Nosotros siempre debemos de, esa maestra siempre deja limpio su salón. Habla de un carácter también, ¿sí? Bueno, dejen ver qué horas voy porque se pasa bien rápido. Entonces, en segunda de Crónicas 29:15, no se los había dicho, ¿verdad? Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Todo lo que hay alrededor habla de lo que hay adentro. Todo lo que hay alrededor habla lo que hay adentro. Número 8. El Señor espera de un servidor también que sepa cuál es la visión de la iglesia y de todo ministerio. Que sepa cuál es la visión de la iglesia y de todo ministerio. ¿Cuál es la visión? ¿Se acuerdan? Hacer discípulos, predicar el evangelio, para que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no te contestaba. ¿De la iglesia qué? Que sepa cuál es la visión de la iglesia y de todo ministerio. Uno de los puntos es que sabemos que somos llamados a enseñar niños. Que debemos de tener esa visión, que somos llamados a enseñar niños. Y eso implica labor de evangelización.
debemos de tener la visión de que somos llamados a enseñar niños. Y eso implica labor de evangelización. Siempre debes de estar pensando en que el niño se entregue a Cristo. Siempre. Y no nomás el niño, si enseñas a las grandes, a tus hijos, siempre debes de estar pensando en que el niño se entregue a Cristo. No es el que digan, ay, mira, los de capilla vienen, ay, para que se conozca la iglesia, porque muchos, no, tienen que decir de dónde venimos. No estamos proclamando ni un pastor, ni una iglesia, ni nada. Estamos proclamando a Cristo para que ellos se entreguen a Cristo. Y también tenemos que hacer la labor de discipulado, porque es muy diferente. De hecho, estaba escuchando una predicación de los misioneros de Guadalajara y hablaba sobre de eso, que debemos evangelizar, pero lo siguiente es hacer discípulos. Ustedes ya saben en sus grupos de alcances a los niños que siempre van y que ya tienen tanto, esos son sus discípulos. Están haciendo discípulos porque es una enseñanza constante, es una enseñanza sistemática, les dan temas que ellos los va a hacer que crezcan y que se entreguen a Cristo, ¿verdad? Nunca puede ir suelta una de otra, porque sí, cuando vamos a repartir folletos, hablamos y eso, ahí no estamos haciendo discípulos, estamos evangelizando. Pero ya cuando una persona se acerca y digo, yo quiero, entonces ya lo agarra uno y ya. ¿Qué hace el maestro? ¿Qué hacía Jesús? Traía a sus discípulos aquí. Hasta dormían juntos, comían juntos, aprendían todo del maestro. Bueno, ahorita no se van a traer a los niños, ¿verdad? Ni nada, pero eso habla de ser ejemplo, de estar al pendiente, de las necesidades, de su crecimiento. También la visión de la iglesia y de todo ministerio es que debemos de estar conscientes de que tenemos el llamado a enseñar a maestros. Junto con el programa. Junto con la 8. Llamados. Y esto es a maestros nuevos y maestros ya avanzados. Maestros nuevos y maestros avanzados. Bueno, puede ser que aún así les toque. En este caso, por ejemplo, Michelle va a tener nuevos miembros en su grupo de los maestros y ella ya tiene la responsabilidad de estarlos enseñando, de estarles instruyendo. Tal vez que, por ejemplo, Leslie, que tienen un grupo de allá del alcance, tienes nuevos grupos y les tiene que enseñar también. ¿Sí? Siempre debemos de estar conscientes de que también fuimos llamados a enseñar a los demás. Hay unos que sí les toca y otros que no, pero todos podemos enseñar, pues en este caso a sus hijos. Y número 9. Toda enseñanza, entre paréntesis, capacitación, toda enseñanza, entre paréntesis, capacitación, debe ser bíblica y aprobada por la dirección. Y vamos a ver varios puntos. ¿Cuáles enseñanzas y cuáles deben de ser bíblicas y aprobadas? Las clases que se imparten aquí en la iglesia y en los alcances y por consecuencia pues a nuestros hijos pues ya vamos a saber. Las dinámicas, actividades complementarias y los cantos. En 2 de Timoteo 2:15, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
deben de usar bien la palabra de verdad. Eso siempre es, y les hago mucho énfasis en eso, en de tener cuidado en las actividades que sacan a veces o que se hacen de internet. A veces no conocemos el trasfondo de algunas cosas, pero sí debe de ser enfocado y bíblico, porque se nos puede ir. He visto muchos ejemplos de que de repente, ay, esta maestra está haciendo esta actividad. No me puedo acordar ahorita de una así, pero, por ejemplo, el clásico quema tus pecados. Uno lo puede ver. Todos van a anotar en un papelito sus pecados. Y vamos a hacer un montoncito y los vamos a quemar. Bueno, si yo lo entiendo, pues yo sé que eso no va a perdonar mis pecados. Pero los niños lo pueden también malinterpretar. Entonces deben de tener cuidado en ese aspecto. ¿Sí? Porque puede ser algo muy inocente, pero ya cayeron en la brujería, en la superstición, en el casi como que me protejo. ¿Mande? Ajá. Y cada entonces, si los niños no les enseñamos, al rato el niño cada que cometa un pecado va a querer estar haciendo eso. Y entonces el pecado es perdonado porque que lo queman. No, y el incendian su casa de pilón. Y más aquí que muchas casas tienen madera. No, ¿verdad? Fíjense en algo tan sutil, que no pasa nada. Se debe de tener mucho cuidado en esas actividades. Y por eso, si tienen duda, mejor pregunten. Si tienen duda, mejor pregúntenle a la hermana pregúntenle a Michelle, a sus líderes inmediatos. ¿Podemos hacer esto? Dar nuestra opinión personal. Una vez, cuando estaba haciendo los videos de todo lo que los videos que subimos a YouTube, si alguien los ha visto, los revisaban. La esposa del pastor me mandaba el material y ya todo estaba revisado. Y si yo hacía, yo se lo mandaba y me lo revisaba. Y una hermana que me ayudaba me dijo, oye, quiero hacer esta manualidad, pero no hallo si ponerle aureola al angelito. Pues, la aureola. Pero, y ya estuvimos analizando y preguntamos, no, sí, ponle, no, que no. Pero pues porque uno sabe que es como, el angelito es como, la aureola representa para nosotros como que es la luz que reflejan ellos, ¿no? Pero sí tiene que ver algo, si nos podemos investigar, tiene que ver algo ahí, con las cosas y símbolos que utilizan los católicos, ¿verdad? Pero bueno, o sea, hay cosas que nosotros no sabemos a veces, y a ella le movió el tapete si le podía poner o no. O sea, también, no, es pecado. No me estoy refiriendo a eso, sino de que si ustedes tienen duda, mejor pregunten, ¿sí? Porque podemos caer en una línea muy delgada en la cual vamos Los trabajitos cuando los buscamos también tenemos que tener cuidado donde los buscamos. Sí, todo. Me había tocado también. Sí, todo. Por eso dice aquí clases, dinámicas y cantos. Porque también hay cantos que no son cristocéntricos. Hay cantos que, si los analizan, ay Dios, ¿a qué horas menciona a Dios? De preferencia cantos que sea la palabra de Dios cantada para que los niños la memoricen. Nosotros no sabemos un canto de primera de Timoteo o es segunda, la de que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Es segunda? Segunda, se me confunde, es segunda. Y nos la sabemos porque es un canto que hizo un pastor, el pastor de allá. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es completamente el versículo. O sea, entonces, la vamos a hacer para los niños porque les vamos a enseñar que la Biblia es inspirada. Pues ya la hacemos con mímica, pero es la palabra de Dios con música. Entonces, sí tenemos que tener cuidado también en los cantos también. En segunda de Timoteo 2, ya la había dicho, ¿no? 2:15. La tengo 2 veces aquí. Las palabras son para edificar, no para destruir. Siempre piensen en cómo van a contestar. No, es el mismo punto de la enseñanza, de que debe de ser bíblica. Sí, porque acuérdense que si un niño les hace una pregunta difícil,
no nos debemos de hacer los que sabemos mucho. Si no estamos seguras, dígale, ¿sabes qué? No estoy segura, déjame investigo y luego te contesto, pero contéstenles, no los dejen con las dudas, porque si no alguien por allá más van a investigar, igual a sus hijos, deben de contestarles sus dudas, y si no saben, investiguen y pregunten. Porque siempre que nosotros hablamos y lo que contestamos, debemos de pensar si lo que estamos hablando edifica al niño. Si podemos mantener el orden y ponerles límites, porque también los niños están hable, y debemos de, a ver, espera, ahorita es tiempo de que yo hable. Pero no, cállate, no, o sea, tenemos que saber cómo decirles, tenemos que ponerles límites. Nuestras pláticas deben de ser espirituales. Si tú mantienes tus conversaciones espirituales, vas a evitar muchos problemas. ¿Qué dice en el proverbio? El que habla mucho se va a meter, ¿verdad? Ay, sí, yo, señora, ayúdame a controlar mi boca. Cada quien sabe de qué. Aunque sean pláticas casuales, también debemos de cuidar. Tenemos que procurar como maestros que lo que platicamos entre nosotros o con los demás hermanos y los niños sea preciso y exacto, y que les enseñe a los niños y que sea de edificación. Porque a veces es bien fácil que lo envuelvan a uno con chismes, con cosas, y al rato que me dijo, que le dije, que esto, que el otro. Siempre debemos de buscar, si alguien tiene alguna queja, buscar ministrar a la persona. No seguir como dicen, no echándole leña al fuego. A mí cuando me dicen, a ver, pero tú qué tienes que hacer, tú cómo tienes que comportarte, tú cómo tienes que hablar, ¿sí? Porque también es caer a veces en cosas que... Y tener cuidado con las cosas que le dicen a los niños. Ajá. Y me dijo la maestra que los que están gorditos es por pecado. Sí, fíjense. Pues, no siempre, que la gula, pues. Ajá. Pero pues, no siempre es por pecado. No siempre, no. Eso, o por ejemplo, orar en nuestros pensamientos es pecado, o está mal. Orar en nuestros pensamientos. De alguna cosa mal, pero se la decimos mal. A eso me refiero. Tenemos que tener cuidado, y ahorita vamos a ver ese punto. Eso que dijo usted. Ahora, número 10. Ay, muy rápido. Que tengan su programa mensual y trimestral. Bueno, sí, pónganlo. Que tengan su programa mensual y trimestral. Cada uno de nosotros debemos de manejar el programa trimestral de temas para las clases. El programa mensual se refiere a los textos, dibujos, etcétera. En este caso, aquí dice trimestral porque allá se maneja por trimestre las series, pero ya en este caso no sé cómo por ejemplo, tú tienes una secuencia de, no le hace que por mes sea diferente maestro, pero tú ya sabes las historias. Ok. Por ejemplo, Michelle les toca un mes y ese mes les da sus temas. Entonces ustedes deben de tener preparado sus temas, sus clases, sus manualidades, su programa, todo. Porque Michelle no les va a dar todo. Ella nomás les va a dar los temas. ¿Verdad? Número 11. Tener un itinerario. Yo aquí le había puesto itinerario, pero no es itinerario, ¿verdad? Itinerario. Se refiere al desarrollo de la clase. También hay un programa diario de actividades. Por ejemplo, tomar agua, a qué hora se ora. ¿Aquí no se recoge ofrenda en los niños? No, porque recogen la ofrenda ya y están todos. Ah, ok. Bueno, aquí menciona la ofrenda porque en varias iglesias que conozco les toman ofrenda a los niños para que ellos también aprendan y que luego uno ve que les da el papá 5 pesos y el niño nomás da 1 y se queda con 4.
En ese aspecto también los niños, los niños también pues para que aprendan a dar. Así se me ha pasado. Y una vez así nos la aplicó, no me acuerdo quién de mis hijas. No debes de guardar, es para que des todo. Ya no, se quedaba con una parte y lo demás lo daba. Pero, o por ejemplo, mitad y mitad, ¿verdad? Pero bueno, aquí, bienvenida también la clase. Y esas actividades se dicen qué es lo que vas a hacer. Luego les voy a traer, tenía una caja la que voy a mandar, la que me van a mandar. Ahí tengo ejemplos del itinerario. Por ejemplo, los miércoles, ¿a qué horas entran? A la clase. A la clase 7. A las 7. De 7 a 7:05, bienvenida. De 7:05 a 7:10, esto. Tomar agua. O sea, se tiene que programar hasta el tomar agua. ¿Por qué? Porque estamos enseñando a los niños y eso les forma también a ellos un orden y eso les forma a ellos también que, ahorita vamos a hacer esto, como los enseña, nosotros también nos estamos preparando para que ellos también sean ordenados. Y eso nos ayuda a que no se salgan de control las cosas y al rato por estar jugando, por estar platicando, ya no dimos la clase. Entonces, eso también es bueno hacerlo, de todas las actividades. Yo así le hice con los bebés y pues al principio cuesta trabajo, y más con los bebés, con los chiquitos, los de cuna, porque quieren jugar todo el tiempo. Pero aunque haya juguetes ahí, ellos tienen que aprender que hay clase y que durante la clase no pueden agarrar ningún juguete. Porque luego se distraen, se distraen los niños. Ay, se me hace bien difícil, nunca me habían tocado así los chiquitos, siempre me tocaban grandes. Por ejemplo, yo los acostumbro, si tú sigues, pues que suave. Pero si alguien después no lo hace, ya cuando volvemos a entrar. Sí, y luego los niños te piden, maestra, aquí nos vamos a colorear. O sea, ellos ya se van acostumbrando. Entonces, yo decía, cuando me toquen a mí voy a guardar los juguetes en una caja para que no, y ya cuando, pero también ellos tienen que aprender que ahorita no tienen que agarrar los juguetes. Pero a veces, pues si somos dos, uno para allá y otro para acá. Entonces, nosotros como maestras debemos de agarrar estrategias, pero también tratar de hacer para que los niños vayan creando un hábito y un orden, ¿sí? Número 12. Perdón que le corte así por el tiempo. Sí. Tener rol de actividades y responsabilidades. Tener rol de actividades y responsabilidades, pero va en el aspecto de maestro y ayudante. ¿Qué hace el maestro y qué hace el ayudante? Porque a veces, si el maestro hace todo y el ayudante no es así, no, tiene que haber un rol de actividades y responsabilidades. Claro que el maestro responsable, pues es el que lleva la mayor parte. El rol de actividades se refiere a realizar lo que ya está establecido en el itinerario de la clase. ¿Quién va a darles agua, la manualidad? ¿Quién va a ministrar a los niños? Recoger las ofrendas, ministración, fichas de registro. Esas son responsabilidades también. Dejar limpio el salón. Dejar limpio el salón y el orden del material. Y que el ayudante ya se fue y el salón hecho un desastre. No, entre las dos. O se turnan, y eso ya depende. El llenado de bitácora, usualmente lo hace el maestro titular porque él está viendo la actitud de los niños. ¿A qué se refiere esto? Lo que pasa que allá había bitácoras, por ejemplo. Abby. Se le jaló los cabellos a tal niño, ¿verdad? Estuvo muy atento en la clase, participó. Fulanito no atendió la instrucción, estaba llorando todo el tiempo o se peleó con tal, y eso es para entregárselos a los papás, para que ellos vean. Yo siempre y cada trimestre nos daban la bitácora. Entonces cuando nos entregaban, yo revisaba luego, ¿qué? Y ya. No, pues que sí participó, que no se aprendía los versículos, que esto, que lo otro. Entonces ya a ver, ¿por qué? Y ya. Entonces eso nos sirve a nosotros como papás, como maestros, a que los papás sepan.
porque no todos los papás preguntan cómo se portaron sus hijos, y aparte de eso les dices y ¿qué tal y se enojan? Porque a veces que les dicen, no, de seguro ya la trae contra mi hijo. No, es que los niños se portan diferente a veces con uno. Entonces, eso nos sirve a nosotros como papás, como maestros, para decirles cómo se portan, y como papás pues para tomar una acción con los bebés. Porque también a veces pasa que nomás lloran un ratito y cuando se van se les olvida. Y a veces también que hay papás que todo el rato están en el salón, y más con los bebés, o sea, o están aquí parados viendo a su hijo, a ver que no le vayan a hacer nada, o esto. Entonces, eso también hace que a nosotros no podamos trabajar con los niños. Y los niños deben de aprender a que si van a estar, yo me acuerdo, ay, yo creo que, a ver si, yo no sería muy cruel, llevaba a la niña. Aquí está Keila, aquí está porque etiquetábamos los bibis, etiquetábamos la pañalera, porque ya era que nosotros les cambiábamos el pañal a los niños, todo teníamos que hacer. Bueno, ya. Y le dije, aquí está, esto, solamente que de plano, si llora, si llora, no me hables, no le va a pasar nada, solamente que de plano, veas que ya, no, y al principio, pues sí lloraba, y mi esposo, ve a ver si ya lloró la niña. Le digo, amor, es que si voy, no se va a acostumbrar, ella tiene que entender que aquí se va, ¿no? Y ya, con el tiempo, se fue acostumbrando, y ya, después no se querían salir, pero ay, teníamos un niño, ahorita ese niño ya tiene como 20 años, durante todo el tiempo que estuvo en el cunero, desde chiquito a grande, lloró, y la mamá ahí lo dejaba. Ay, cuando nos tocaba, yo decía, ay, Dios mío, ayúdenos, porque todo el tiempo estaba, y la mamá ahí lo dejaba, y nosotros no le hablábamos, porque como maestros es bien fácil, ¿verdad? Ay, háblale a la mamá, porque ay, yo no aguanto tantos que están llorando. No, tenemos como maestros de que estar preparados, y ese aspecto es muy largo, muy grande. Hay un ejemplo que habla la hermana Vicky de la clase que les pasé, que dice que vio un niño que siempre lloraba y la mamá siempre estaba ahí. Y que ella, que le dijo a la mamá, le dije, mira hermana, es que le tiene que enseñar a su hijo. Y que en ese momento habló con el bebé. Tú ya sabes que aquí tienes que estar, no debes de llorar. Que ese día habló la esposa del pastor con el niño, y desde ese día el niño ya no lloró. O sea, porque le dices que los niños tienen que entender, aunque están chiquitos, entienden bien que nos miden la medida. El pastor nos decía, ¿quién manda a quién? ¿El niño a ti o tú al niño? No, pues nosotros. Entonces, si llora, que porque se quiere salir a la calle, pues que llore. No va a salir el niño a la hora que él quiera. Si desde chiquitos nosotros no les enseñamos eso, cuando estén grandes va a ser peor. Y es un tema bien difícil, porque a veces uno se echa encima a los hermanos y todo, pero todo se tiene que hacer con respeto. Y así la hermana no quiere, pues ya eso es otra cosa. Porque también a veces lo utilizan de pretexto para no meterse a la predicación las mamás. ¿O no? Díganme, maestras. Sí. No. De hecho, ya unas no volvieron. ¿Sí? Porque así quería estar ahí en la ventana y le decía, pues pásate un ratito y ahorita te vas. Ahí en el salón de cuna no debe de haber nadie, solamente los maestros. Solamente. ¿Sí? Bueno. No se regresa. Sí. Y se ayuda en la predicación, pues, y todo lo... Ajá. Y todos los servicios igual. Sí. Y tú dices, ¿y a qué horas? Pero ¿qué creen? También lo que pasa, cuando son nuevos también tenemos que entender, pero si es una hermana que ya tiene 20 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, y si no es la mamá, es la abuelita. O sea, pero a los nuevos, ¿qué tenemos que hacer? A explicarles, y poco a poco. Ahí sí es cuando entra a hablarles con respeto y con educación, ¿sí? Pero sí les tenemos que enseñar, porque es más fácil no enseñarle para que no se enoje. Entonces, ¿cuándo va a aprender? Yo tuve un problema, no fue problema, porque a mí bien que me secas, pero era un niño especial y yo no sabía. Ajá, dígame. Hasta que dije yo, pues, Y no era que lo tratáramos diferente al niño, fue un error. Lo bueno que era su primo,
Pero al final tuvo que hablar el pastor, los papás hablaron con el equipo, nosotros bien, no, que porque no tuvimos cuidado, porque el bibi del primito se lo dimos al otro primito. Entonces imagínense, o sea, no es cualquier cosa. El peligro más grande son los bebés, los niños chiquitos. Porque me ha pasado que una vez un niño aventó, no me acuerdo a quién de las niñas. Por eso es la importancia de la ropa también. Y se cayó y entonces yo alcancé, me aventé y caí para que no se golpeara su cabeza. Porque un golpe en la cabeza los puede hacer hasta que a ellos en su edad que se convulsionen. O sea, no estoy siendo amarillista, ni extremista, ni pesimista. No, es la realidad. Es una gran responsabilidad cuidarlos. A veces es mejor que los cuiden los papás. Allá en la iglesia cuando no había cuarto de cuna, a los papás que traían niños los sentaban atrás. Ya era una área, entonces ya traen bebés, pónganlos aquí, llora, ya se va para atrás el bebé y así el papá, ahí pues se alcanzaba a ver porque era amplio, pero había personas que se molestaban porque les decían, por favor, ¿puede atender a su hijo? Porque llore, y ahí el papá viendo, pues, o sea, también uno tiene que tener sentido común, pues me hago para acá, ¿sí? Entonces, cuando no hay cuarto de cuna, pero, o sea, no, porque luego los niños están allá y hay papás que de plano los niños están llore y no los atienden. Entonces tenemos que enseñarles y eso es lo no difícil, pero sí implica saber hablar, saber exhortar y pues con todo el amor del mundo. Y el que de plano va a ver, a nosotros nos pasó, mi cuñada, ya no volvieron a la iglesia que porque eran muy exagerados. Y a veces es pretexto, ¿sí? Pero también hay personas que a veces no saben decir las cosas. Entonces, nosotros como maestros, como responsables también de cuidar ese orden, tenemos que saber hablar. Y si sabemos que se nos va a ir una, pues mejor de pedirle ayuda a alguien. Y casi siempre, pues al líder. El líder se tiene que enfrentar con eso. A veces también por eso, como líder, las personas no lo quieren. Pues ¿por qué? Porque les van a decir las cosas. Pero ¿cómo vamos a aprender? Si ustedes no les dicen, pues no, ¿verdad? Entonces, seguimos porque hay... ¿Qué punto me quedé? 11, 12. 12. 13. Ay, ese parece que se... Todo lo que se prepare debe de ser 100% bíblico con propósito bien definido. Todo lo que se prepare debe de ser 100% bíblico con propósito bien definido. Debemos de recordar que lo que cambia nuestra vida y nuestro corazón es la palabra de Dios. No es el maestro, pero pues que ya hemos visto que si el maestro se prepara, pero lo que hace el cambio, ¿qué es? Es la palabra, ¿sí? La exposición de la palabra y el Espíritu Santo transformando mi carácter y moldeándome. La palabra sigue siendo viva y eficaz. Lo que va a transformar nuestras vidas es la palabra. Olvidémonos de nosotros mismos, de experiencias personales. Debemos procurar la palabra de Dios siempre. Olvidémonos de nuestras chocoaventuras y testirrollos. ¿Sí? Siempre es la palabra. Sí se pueden dar ejemplos, claro está, porque pues, tenemos que utilizar. Jesús utilizó parábolas. Nosotros podemos utilizar ejemplos, pero no nos debemos enfocar todo el tiempo en nosotros mismos. Porque nuestra experiencia personal no los va a cambiar. Lo que los va a cambiar va a ser la palabra de Dios. Isaías 55:10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié. Y recuerden que también unos siembran, otros riegan. Dios es el que da el crecimiento, pero a veces nos va a tocar sembrar y no vamos a ver el fruto. Y a veces nosotros vamos a recoger el fruto de lo que sembraron otros. Entonces siempre todos podemos ser sembradores
Pero al final de cuentas, todo es la obra es del Señor, no es de nosotros. Ahí es en cuando entra, es que tanto trabajo que yo hice. No, la obra es de Dios. Y la obra la hace la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, número 14. Debemos tener el control de toda situación. Debemos tener el control de toda situación. Esto es difícil porque nunca sabes lo que va a pasar en una clase. A veces pueden pasar cosas. No debemos de permitir que nada se salga del orden. Siempre a veces hay niños que son más desordenados o desobedientes que otros, pero eso no nos debe alterar a nosotros al punto de que que haya un desorden en el salón. Debemos de hablar con autoridad. Y entre paréntesis, no es gritar. ¡Ay, qué mira! No. Con autoridad. Algo muy importante también, no etiquetar. Es comelón, es tranquilo, es berrinchudo, está gordito, como decía la hermana, que está gordito, flaquito. Porque si no lo vas a tratar como lo etiquetes. Sabemos que hay niños traviesos, pero no los debemos, porque luego, ¡ay, ese es bien travieso! Entonces, todo el tiempo es travieso, los estamos etiquetando. También todos los niños están siendo transformados y están siendo moldeados. Entonces, ahí cuando haya ese aspecto, también siempre si los niños se portan mal o algo, díganles a sus papás, no lo dejen pasar. Díganles. No permitas que los niños se salgan fuera del salón. Ahí en ese punto vi un mensaje en una reunión que dio Basi de que no dejaran, de que los papás tenían que ir a recoger a los niños en un servicio. Es bien importante que no los dejemos salir. Ya se acabó la clase y los niños, y todavía está la predicación y los niños jugando allá. No, deben, eso ya es extra. Los niños siempre debemos de estar preparados con actividades por si nos sobra tiempo, porque a veces el predicador se alarga y ya no sabemos qué hacer. Entonces siempre debemos de tener actividades extras, porque los niños deben de permanecer. Imagínense si en una salida de esas se lo roban, se salen, no sé. Una vez uno de los niños, se salió de la iglesia y se atravesó la calle y lo andaban atropellando. No, pues no sé quién de la iglesia lo vio y corrió, creo que la esposa del pastor, y agarró a la niña. No, hombre, así le andaba yendo al papá y a la mamá, y aparte a los maestros, porque se salió. Entonces imagínense también aquí el peligro que hay carros, y a veces los niños andan ahí y siempre hay hermanos que están al pendiente, pero un descuido, imagínense un atropellamiento. Entonces cada quien, por ejemplo, la hermana Benita, yo sé que sus hijos se van a los juegos y su esposo está ahí o está ahí. O sea, cada quien ya saliendo se tiene que hacer responsable de sus hijos. ¿Verdad? Se dice, ¡ay, dónde anda mi hijo! Pero ya como maestros, en el momento en el que se entregan a los papás, ya es responsabilidad de los papás. También, en el tener el control de todas situaciones, autoridad. Capacidad es un privilegio de Dios. Es fuerza, libertad, influencia delegada, derecho y potencia. Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Entonces dijimos que hablar con autoridad no es gritar, ¿verdad? No es insultar. Número 15. Ya vamos a acabar. Nomás 2 puntos. Manifestar respeto en todo momento a los niños. Manifestar respeto en todo momento a los niños. Evitar el contacto físico con los niños. No darles besos o abrazarlos.
A los de cunero nada más es cargarlos, abrazarlos, arrullarlos, pero no estarles dando besos, ni hacerles cosquillas, ni levantarlos para aventarlos. Eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque a veces se meten personas en la iglesia que no sabemos el trasfondo. Y de hecho, cuando estaba eligiendo la clase pasada que dio la hermana Vicky, había 2 del mismo tema y hablaba sobre eso, que detectaron que un maestro andaba mucho con las niñas y se lo prohibieron. Porque recuerden que aunque den ciertos frutos, hay veces que realmente las personas no son, o sea, pueden aparecer así, sí, pero llega el momento en el que sale a la luz las cosas. Y se los digo, tal vez aquí digan, ay no, pero en iglesias que son de 6,000 personas, en otras iglesias con unos cuñados dicen que el pastor les dice que no dejen que los niños vayan solos al baño. La puerta está abierta, se mete un borracho y jala a una niña, o sea, a veces que dice, o sea, todo el tiempo vamos a estar pensando algo malo, desgraciadamente ahorita así está el mundo. A mí ya me ha pasado que se vino el papá y no le venía la pareja, y estaba yo dormido y el papá no entró, andaba afuera. Y lo llevó la mamá del cunero y ahí me lo dejó llorar. Y entró el papá, lo sacó y ya cuando volteé no estaba el niño. ¿Quién se lo llevó? Yo qué sé si es el papá, no es el papá o qué, nadie no estaba. Sí. Y de hecho yo a Juan le digo, quédate ahí, cuando voy yo, porque ya la otra vez también la hermana que dijo, cuidado con mi niño porque se lo quiere llevar la mamá. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Me voy a poner a pelear con la mamá? Sí. Me va pasando el pie. Sí, y aparte de eso, ahorita también aún en las mujeres, de hecho allá había una regla, no se permitía que las muchachas anduvieran abrazando ni sentándose en las piernas, porque ha habido casos en los que las muchachas se les declaran no a la muchacha. O sea, esto, sí, por ejemplo que para alguien que está en la iglesia y se le declara a otra muchacha, una mujer. ¿Sí? ¿Sí? Sí. O sea, tal vez, no, o sea, tal vez lo que oyen es muy fuerte, pero es la verdad y es la realidad. Sí se han dado ese tipo de cosas y esperemos nunca se den aquí. Pero tampoco, como dicen, no debemos de pecar de confiados, ¿o como dicen? Tenemos que, nosotros no es tener malicia, porque dices, ay, ten tantita malicia, no. Es ser conscientes del mundo en el que estamos viviendo. Y que hay personas que aunque están en la iglesia, acuérdense que hay cizaña y hay trigo. Entonces pueden parecer, y pueden ser alguien malo que le quiera hacer daño a los niños. Sí, entonces... En una avenida un niño, la puerta está abierta y más los domingos. ¿Sí? Entonces debemos también de tener mucho cuidado en ese aspecto. Tal vez sea muy fuerte esto, pero es muy fuerte, pero se los digo porque pues yo sé, o sea, en iglesias en donde hemos recibido enseñanzas y eso son iglesias muy grandes. Yo a mis hijas así que estén grandes, yo las acompaño al baño cuando vamos a Walmart, cuando vamos. Es que hasta su propia palabra lo dice, ¿no? Yo recuerdo mucho un estudio que dijo la hermana Basile, maldito el hombre que confía en el hombre. Ajá. Porque yo me acuerdo mucho cuando la hermana Basile nos platicó de una situación, pues, y que decía que su esposa le preguntaba, la hermana Yoli, que si no confiaba en su hijo, y él le dijo, no, maldito el hombre que confía en el hombre. Y es cierto, ni siquiera nosotros podemos. Todos, o sea, y el que piensa estar firme, mire que no caiga, no podemos confiar ni en nosotros mismos. Sí, o sea, entonces, a veces nos confiamos porque pensamos que estamos en la iglesia y que todos son cristianos, pero no. Tenemos que quitarnos esa idea como rosa de que todos los que están en la iglesia son cristianos, porque no. O que lleguen a... Ajá, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cuando van los niños al baño, todos los niños iban acompañados al baño. Por eso está el ayudante. Y también no van a estar los niños yendo al baño. Así se llevaban, que quieren ir al baño, ¿quién quiere ir al baño? No, pues que 2, pero no todo el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa salidita al baño se salen por allá, o alguien los jala, o pasa algo, no sabemos quién se meta. Entonces también en ese aspecto debemos de tener mucho cuidado y debemos de estar todo el tiempo revisando. Imagínense
Un hermano o hermana que está y agarra a los niños, o sea, por eso dice que no deben de tener contacto físico. ¿Qué significa? A los grandecitos, a los chiquitos pues sí, los tienes que abrazar, pero debes de tener cuidado. Por ejemplo, los bebés, cuando los cambiaban a las niñas, las mujeres, y a los niños los llevaban los hombres al baño. También a veces pues le tiene más confianza a una mujer que lo lleve a los niños. Pero yo, por ejemplo, me tocan los niños y se van al baño y ahí estoy. O me salgo, aunque esté ahí, porque son mi responsabilidad, ¿sí? Entonces, debemos de tener mucho cuidado también en eso de las manifestaciones. Es muy diferente, por ejemplo, Manuel llega y me abraza, sí, pero yo también lo hago con respeto. Porque los niños nos abrazan. Con respeto. Los grandes, con respeto. Siempre cuidando, nosotros mismos también. Porque también no nos vamos a meter en un problema, ¿eh? Entonces, es fuerte, pero... Como Luis que abraza a todos. Ajá, sí, ¿verdad? Pero imagínense cómo verían un hombre que estuviera así abrazando a todas las niñas. A todas las niñas. Supimos de un hermano que llegaba con todas las muchachas y las saludaba de beso. Pero estaba casado. Entonces, Aunque no estuviera casado. no, y aunque no estuviera casado, pero digo pues, todavía estaba casado, entonces no dejen que lo salude beso. Una vez a mí también me trató de jalar y yo me hice para atrás. Entonces ya sabemos así como que pinta tu raya, porque ya era una actitud de él. O sea, no porque todos sean así. Entonces por eso, y era de que no se saluden de beso, ¿verdad? No se saluden de beso. O sea, fíjense tantas cosas que hay tan delicadas que si nos ponemos a ver, nos asustamos. Bueno, ya vamos a terminar. ¿Mande? Vamos a tener que ver. Sí, las vamos a tener que ver y las estamos viendo. Entonces, por último, falta otro, pero el otro está fácil. 16. Ningún niño se siente rechazado. Que ningún niño se sienta rechazado. Tenemos que cuidar mucho todas las cosas que hacemos. ¿Cómo se puede sentir un niño rechazado? Cuando mostramos más interés en atender más a otro niño que a otro. O porque es el niño de mi amiga. O porque es el hijo del pastor, el nieto, no, todos son iguales. Debemos de tener mucho cuidado de no hacer diferencia por ningún niño. Aquí dice, puede darse de baja en caso de que un niño sea maltratado, ofendido o rechazado por el maestro. Eso significa que si se detecta que un maestro ofende o maltrata a algún niño, no puede estar dándoles clases hasta que corrija su actitud. Santiago 2, del 1 al 15, no lo voy a leer porque está muy largo, ya ustedes lo leen en su casa. Muy importante, se me olvidó ese punto, y aquí va en el de respetar a los niños y en no está permitido ponerles apodos a los niños. Pelón, pelón, ñoño. ¿Y qué van a hacer si un niño le está poniendo apodos a los niños? Pues no, se llama José, se llama fulanito. ¿Sí? Si hay algún niño que de cariño se le dice algún apodo, se le tiene que preguntar. ¿Cómo te gusta cuando tienen dos nombres, yo digo, ¿cómo te gusta que te digan? No, pues me dicen así, ¿cómo quieres que te diga? Así, y es diferente. Como a mí, no me gusta que me digan mi nombre, es Cuquita, Cookies, no me digan Cuca, por favor. No me gusta. Y había un hermano que a todos nos llamaba por nuestro nombre. Y una vez le dije, porque él por respeto, le dije, hermano, por favor, no me diga María del Refugio. Dígame Cuquita. Ay, hermana, es que yo lo hago por respeto. Pues sí, pero así sí, también me está respetando. Entonces, no debemos de ponerles apodos a los niños, ni por ninguna, siempre por su nombre o por como sea de cariño, pero por sus nombres. Y el último, ahora sí, el 17, es el dar. Dar. ¿Qué espera el Señor de nosotros como servidores? Que demos. Segunda de Corintios 9:7.
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mateo 10:42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, dice, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Y qué habla de eso? El ser maestro implica gasto, implica invertir. Y si no queremos gastar nada, pues ¿cómo vamos a preparar material? Y se gasta mucho. Si queremos hacer bien las cosas, y claro, hay veces que estamos pasando situaciones difíciles, Dios suple, pero también se puede hablar, sabes que ahorita no podrás apoyar, tienes algún material, algo, pero siempre pues dar, como proponemos en nuestro corazón. Sacar copias, todo eso, pues implica gasto, ¿verdad? Entonces, este es el tema. ¿Se fijan todo lo que espera el Señor de nosotros como maestros? Vamos a orar para cerrar el audio. Padre Santo, te damos gracias por esta clase que nos permitiste estar aquí. Gracias por tu instrucción, gracias porque tú siempre nos enseñas, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos a ser cuidadosos, a ser responsables, a ser puntuales, a tener limpio, pero también ayúdanos a cuidar a los niños, Señor. Guárdalos de todo peligro. Sabemos que estamos en un mundo pervertido, Señor, en un mundo en el cual la maldad va en aumento. Danos la sabiduría para protegerlos, a nuestros hijos y también a los niños a los cuales somos responsables. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, discernimiento, sentido común para que podamos hacer las cosas que te agradan, Señor. Gracias por este tema, que quede grabado en nuestro corazón y que podamos ponerlo en práctica, Señor. En el nombre de Jesús, amén.